Continuación. Bueno, aquí en Vancouver son las 8:14. Se nos une mi colega Alejandra Hertzan, así como nuestro invitado de hoy, el empresario y libertario Denis Jelisevich. Buenos días, Sasha y Denis. Nos alegra verlos y escucharlos. Hola, Denis. Hablo con tanta familiaridad porque ya nos conocemos y la razón por la que nos conocimos fue nuestro querido Gennady Balashov, a quien perdimos hace 2 semanas. Sí, lo entiendo, 24 y Gennady Viktorovich murió el 11 de noviembre. Y mi primera pregunta, Denis, para ti será, ¿sabes cuál? Al hablar con Gennady, él siempre mencionaba que esperaba cambios. Los cambios comenzaron literalmente. Yo pienso en esto sin parar. Denis, los cambios han empezado ahora, ayer, anteayer y hoy. Ayer hiciste 2 transmisiones, el domingo por la noche, y dijiste una frase. Ahora no se puede dejar de hacerlo porque todo cambia literalmente cada hora. Quiero preguntarte, ¿cómo se dice eso correctamente? ¿Es esto, acaso, una manifestación de algún mal increíble que Balashov esperaba tanto los cambios y en cuanto él ya no estuvo, empezaron? ¿Qué es esto? No, ¿sabes? Esto es como la ironía del destino, solo que con un contexto negativo, por así decirlo. Todo esto es muy desagradable y estoy seguro de que si Gennady viera todo esto, moralmente se animaría y de ahí en adelante todo iría solo hacia arriba. O sea, prácticamente le faltaron horas, ¿sí? O incluso un día. O incluso un día, y sabes, no se va literalmente. Te escucho y ahora te escucho todo el tiempo. Tienes un canal maravilloso. Por cierto, quiero decirles a nuestros oyentes y espectadores que como conozco a Denis desde hace menos tiempo que a Gennady Viktorovich Balashov, quien para mí no se ha ido, porque ese espíritu fuerte que él traía aquí a Radio Vera, ahora literalmente se lo he pegado a Denis. Literalmente porque veo tu canal sin parar. Tu transmisión de ayer me atrapó, aunque no vivo ni estoy en Ucrania, pero es tu carisma, literalmente. Y lo más importante, la información y la forma en que la presentas. Ayer dijiste una frase así. Incluso lo anoté cuando hablabas de ese plan, bueno, el plan de que hoy en día todo el mundo me habla. Mencionaste 3 preguntas clave. Son la neutralidad, el idioma ruso y la libertad de religión. Yo quiero Pedirte, Denis. preguntarte, como ucraniano que vive hoy en los Estados Unidos, obligado a vivir allí, ¿cómo te afecta todo lo que está pasando hoy? Bueno, me afecta muchísimo. Yo vivo con eso, se puede decir, como dijiste correctamente, emigré por obligación. Con gusto no habría emigrado. Y claro, ahí está mi familia, la mayoría de ellos, ahí están mis amigos. Quiero regresar a Ucrania. Simplemente no puedo vivir en países dictatoriales y por eso necesito democracia en mi tierra natal. Por supuesto, me preocupa todo esto y hago lo que está en mis manos. Y si hablo es porque alguien debe hacerlo. Quiero Ucrania, quiero vivir en Ucrania, yo quiero vivir en Ucrania. Diana Aya, Hamsin escribió. Sí, pero creo que se recuperará. ¿Hay algún problema con la luz? Yo no... No toqué nada. No veo a Denis, los veo a ustedes. Todo está bien. Denis, y por supuesto quiero preguntarte hoy en estos momentos sobre este plan. Cuando hablaste de él, mencionaste 5 puntos que te causaron la impresión más fuerte. Recuerdo el 16 y otros. Eso fue anoche. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Y podrías compartir con nosotros tus impresiones de lo que está pasando ahora? Como sabemos, el plan quedó en 19 puntos. Y de hecho, los puntos del plan que leí no son realmente lo que estaba ahí en realidad. Eso era relevante en un 70% desde el principio. Ahí existen otros puntos que se decidió no filtrar a la prensa. Y ahora lo redujeron a 19, de los cuales seguimos sin saber. Solo sabemos lo que yo leí. Quitaron el punto sobre usar los 100.000 millones de activos rusos para reconstruir Ucrania, a petición de la Unión Europea. Eso muestra directamente el interés de la Unión Europea en toda esta situación. O sea, en el interés de la Unión Europea. ¿Te refieres al deseo de continuar la guerra? Sí, sí. Yo también tengo esa pluma, suena normal.
Déjenme intentar con otra cámara, no tan buena, probemos así. No, ahora la imagen está bien. Cambiaré la cámara en configuración, quizá mejore. Está bien, Denise, adelante tú. Después yo comparto algunas preguntas. Sí, gracias. Bueno, de todos modos, me gustaría empezar diciendo que este plan de paz de Trump desde el principio fue llamado nada menos que la capitulación de Ucrania. ¿Está de acuerdo con esa definición? Me refiero basándose en los puntos que originalmente estaban incluidos ahí. Así es como lo vimos desde el 28. No, eso definitivamente no es una capitulación, ni siquiera se parece a una capitulación. La capitulación, de hecho, tiene una definición bastante clara. Eso es la rendición de las Fuerzas Armadas. Eso, hablando claro, la bandera rusa debería haber estado ondeando en Kiev. Nada de eso se acerca. Es un compromiso, similar a lo ocurrido en Finlandia con la Unión Soviética durante el conflicto. No digo que esto sea bueno para Ucrania. Un buen final para una guerra así, teóricamente, ni siquiera podía existir considerando cómo fue todo. La mejor opción para nosotros era terminarla. En mayo de 2022 el ejército ruso fue golpeado y Putin quería negociar. Y en Estambul no había, no sé, el 60% o el 70% de lo que él exige ahora. Bueno, eso no se hizo. Y cada siguiente ventana, miren, cambié la cámara, pero pasa lo mismo. Ajá. Bueno, y ahora creo que esto se va a arreglar. Yo... No sé, es difícil decir algo sobre la conexión en la línea, Ajá. porque en realidad no tenemos ningún problema, me refiero a la conexión. Ahora mismo, ahora está bien, ¿verdad? Por favor, continúa. Vamos. No haremos caso, está bien. Por eso, aquí no hay capitulación. Ucrania está en una situación difícil. No puede haber un buen final para la guerra, solo puede ser catastrófico o muy malo. Esa es una opción muy mala. Catastrófico sería continuar, porque entonces la siguiente condición, la próxima ventana para negociaciones, será completamente diferente, mucho peor. Ajá, Denise, claro, hay muchas conversaciones sobre los territorios, sí. Y hace apenas unas horas, RBK Ucrania sí publicó información de que Ucrania y Estados Unidos acordaron la mayoría de los puntos del plan de paz. El territorio y la adhesión de Ucrania a la OTAN serán discutidos por Zelensky y Trump. Entonces, respecto a los territorios, ¿cómo lo comentaría usted? Sabe, yo creo que lo principal en esta situación no son los territorios. Lo principal en esta situación es aquellas cuestiones que afectan el futuro de Ucrania, su bienestar y la democracia, porque se puede tener el territorio del 91 y aún así no lograr nada con eso. Es decir, si Ucrania sigue viviendo como antes, con el mismo nivel de corrupción, entonces, en general, la situación será la misma que antes y nada cambiará. Denise, ¿nos ves ahora? No. Sí, los veo. Y yo no te veo para nada. O sea, como que sí. Nuestra imagen se distorsionó por completo. Vamos a intentar tal vez salir y entrar de nuevo, Denise, si no es mucha molestia para ti. Porque la imagen se quedó completamente congelada. No entendemos cómo dejamos de ver tu cámara. Ahora sí está bien, sí. Perfecto. Yo Entiendo por qué pasa esto ahora. creo que tengo una mala sospecha de por qué está pasando esto, pero pronto empezaré a creer en teorías de conspiración con todo lo que pasa hoy. Denise, ¿sabe qué quería preguntar? Cuando ayer anunciaron que usted vendría, recibimos muchas preguntas. Tal vez no sea su momento, pero le haré una de esas preguntas. Pregúntele a... Denise, ¿qué cree que quiere la administración de Trump de Ucrania? ¿En qué y para qué quiere la administración que Ucrania sea complaciente y termine esta guerra? Subtítulos creados por Dimator Sok. ¿Usted qué piensa? Zelensky puede o quiere terminar la guerra, pero ¿cuál será la reacción del pueblo ucraniano si, por ejemplo, él acepta firmar ese acuerdo? ¿O cómo? Y la mayoría de los militares, ya sabe, con los que yo hablo, en el ámbito militar, el 99% quiere que la guerra termine hace tiempo y todos los civiles estarán felices con su fin, eso es seguro. No estarán felices quienes ganan dinero o lograron alto estatus social gracias a la guerra, que antes no tenían. Pero el final de Zelensky será, el final de Zelensky será malo. De cualquier forma, tome la decisión que tome, ya no tiene futuro político ni popularidad.
No sé qué le cuenta a su equipo ni qué historia se imagina él mismo, y está en una zona de confort. Pero ahora, después de todo lo que ha hecho, al menos al final debería intentar, bueno, al menos en la medida de lo posible, salvar las apariencias. ¿Puede Ucrania mantener la alianza con Estados Unidos sin cumplir las exigencias de Washington? Subtítulos por Dima Torzok. Pero no tenemos una alianza con Estados Unidos. Somos socios y eso apenas, por así decirlo. Yo he estado a favor de una alianza con Estados Unidos desde hace mucho tiempo y de manera consistente, pero para eso Ucrania tiene que ser diferente. La alianza solo es posible si tienes algo que ofrecer. Nosotros lo tenemos, pero solo con un liderazgo capitalista adecuado. Y nosotros, la alianza con Estados Unidos, el cumplimiento de los requisitos de Washington. Tus conocidos amigos, digamos, ¿cómo ven que Donbass y la región de Lugansk puedan pasar a Rusia? Sabes, en general trato de no responder a ese tipo de preguntas. Te voy a explicar por qué. Porque si respondo ahora es como si asumiera parte de la responsabilidad de Zelensky, aunque no tenga una influencia directa sobre eso. Si digo que no me importa que Donbass sea ruso, dirán, le está entregando territorio a Putin. Yo ahora, Si digo que no se puede entregar Donbass, no sería hipócrita. Debería tomar un arma e ir al frente. Zelensky está en la misma situación ahora, ¿no crees? ¿No? Es político y sabía los riesgos. Esta guerra era evitable, tenía herramientas de influencia. Yo no tenía herramientas de influencia. Mi única herramienta de influencia es mi audiencia. Por eso se los puedo decir así. De otra manera, parafraseando, la Tierra no vale una vida humana. Estoy convencido de eso. Y la vida humana es el valor principal de la civilización occidental. Si Ucrania se considera parte de la civilización occidental, debemos valorar a las personas y acabar la guerra. Quiero llamar su atención nuevamente. Como dijo Alexandra, hay 3 puntos clave: neutralidad, idioma ruso y la libertad religiosa no depende de Putin ni de Rusia, es un tema de democracia en Ucrania. Y yo estoy a favor de la privatización. Se habla mucho sobre las garantías de seguridad en el futuro. Sin embargo, si esos países que firman garantías de seguridad al estilo de la OTAN, como el artículo 5, no quieren, no las cumplirán. Todos lo entendemos. La mayor garantía de seguridad es la vida interna de Ucrania. ¿Entienden? Un país no puede evitar la corrupción con 3.500 empresas estatales como en Ucrania y millones de funcionarios. 1 de cada 3 en la calle es funcionario. Eso no es normal. Un país así siempre será corrupto, débil y pobre. Así siempre estará en peligro. Gente como Putin, caníbales, para quienes Ucrania es simplemente un botín mal resguardado al lado. Esto acaba de pasar. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? Vivimos dentro de las fronteras de 1991 a finales de 2013. Bueno, ¿cómo aprovechamos eso? ¿Saben? Les voy a contar lo que pasaba en Crimea. Había un dominio de la mafia, criminales y agentes del Servicio Federal de Seguridad. Había un parlamento local que desde hace mucho era casi separatista. Y todos ellos tenían, ya saben, como un programa obligatorio: tierra en Crimea cerca del mar. Construir un mini hotel, una cafetería o un departamento era la obligación del programa para los funcionarios. Ahí todavía estaban esos sanatorios desde la época de la Unión Soviética, los que llamamos privilegiados. Iban ahí a descansar, a disfrutar de esos beneficios y eran privilegiados. Bueno, pues perdimos Crimea y yo proponía que en Crimea se hiciera algo parecido a Las Vegas, una zona de casinos. Una zona sin impuestos donde se permitieran drogas ligeras y prostitución. Todo estaría permitido, así habría dinero. Eso debía ser un resort que pudiera competir con los turcos y con otros. ¿Qué hizo Egipto? Casi regalaron la tierra a los estadounidenses para hoteles, para todo. Y también había que regalar Crimea gratis a los estadounidenses, a las corporaciones. Aquí lo habrían llenado de hoteles y prosperado. Eso garantiza seguridad. Invitar a Elon Musk a Ucrania y ofrecerle las mejores condiciones para sus fábricas es garantía de seguridad. Privatizar esas empresas estatales, muchas son excelentes. Miles de millones de dólares para el Tesoro, en primer lugar. En segundo lugar, nuestros oligarcas no las comprarán, serán países occidentales. Esa es la garantía de seguridad cuando Ucrania se integre a la economía mundial. Y esos papeles, eso es todo.
La historia ya demostró que se puede incumplir o cumplir solo en parte. Por eso, No me lo tomo en serio. ahora mencionaste Egipto y Turquía como ejemplo, pero ni en Egipto ni en Turquía hay drogas ni prostitución en los resorts. Y Al contrario, eso pasa en otros lugares, por decirlo así. No quiero ofender a nadie. Tailandia sí, y a muchos les gusta ir allá, pero digamos, llamarlo un país con una economía fuerte, probablemente es muy difícil llamar a Tailandia así. Por eso aquí hay un punto, me parece muy debatible respecto a esa libertad tan abierta. Si vemos a los estadounidenses, por ejemplo, en Florida, tampoco existe eso, así que aquí es difícil decirlo. Pero de nuevo en este sentido pacífico, aunque ahora mismo no sabemos cómo es realmente. Porque según la información del Financial Times, lo redujeron a 19 puntos y no se sabe qué quitaron y qué no. Pero el asunto es solo que, según entiendo, Rusia aún ni siquiera ha dado su opinión. O sea, ni sabe qué recortaron ahí, ¿verdad? Por eso aquí, claro, ¿no? Hay una gran pregunta, pero es muy debatible. ¿Cómo comentaría usted el punto sobre la reducción del ejército ucraniano? ¿No afecta esto directamente la seguridad de Ucrania, incluyendo a 5? estamos hablando de 600,000 en el ejército regular. No es solo un ejército grande, es un ejército increíblemente grande. Ucrania ahora no tiene otra opción más que formar un ejército profesional. La persona debe ir conscientemente, como en Estados Unidos, en Canadá no lo sé. Esa es su vocación. Firmó un contrato y es un profesional en servicio. ¿Y cómo va a mantener Ucrania 600,000 militares? Y si asumimos un promedio de $1,000, que no es un salario alto, el mercado laboral se ve afectado porque todos los hombres prefieren unirse al ejército en lugar de trabajar en el sector privado, impactando la economía de Ucrania. Lo siguiente es cuánto dinero requiere el presupuesto anual de un ejército así. Solo para los sueldos, ahí se necesitan miles de millones de dólares. 600,000 personas a $1,000 son 600 millones al mes y 7,200 millones al año. Solo los sueldos, digamos. Y además está la base material, o sea, es muchísimo dinero. El presupuesto previo a la guerra en Ucrania era de 40,000 millones de dólares, es una meta inalcanzable. En un ejército profesional no deberían ser más de 300,000 personas. La reserva debe incluir a hombres y mujeres desde los 18 años quienes deben saber disparar y dar primeros auxilios. No se trata de mandar gente al campo, sino de hacerlo modernamente y de forma de mercado. Ahora reclutan instructores. Tú pasaste por esto, recibiste un certificado, digamos, listo, cumpliste con tu deber en caso de una situación difícil. ¿Entiendes la hipocresía aquí? Cuando se trata de salvar al Estado de verdad, entonces Kiev. al inicio de la guerra repartían rifles Kalashnikov en masa ante una amenaza existencial. Cuando esta desapareció, y yo, por ejemplo, si se puede decir así, abogo por la libre tenencia de armas en Ucrania. No se puede, no se puede. ¿Entiendes cuál es la situación? Denise, siempre me ha interesado esa pregunta. ¿A dónde fue todo eso después? Vimos cómo se repartía. La gente se acercaba a los camiones y tomaba cosas solo mostrando su credencial de estudiante. ¿Y luego qué pasó? La historia es, ¿a dónde fue esa arma que tenía la gente? Ocurrió de varias formas. Algunos la devolvieron voluntariamente, otros no. O sea que hubo una orden de devolverlas. Claro, claro. Después hubo que entregarlas. Ajá. Denis, ¿sabes qué me sorprendió? Cuando contabas sobre Crimea, yo soy de Crimea y lo que contabas me dio la impresión de que viviste ahí. Cuando contabas que cómo era antes esos sanatorios y cuando empezaron a llegar, me fui de Crimea en el 90. Ya empezaba cuando llegaban esas personas muy adineradas, me refiero a funcionarios ucranianos o gente del gobierno, y empezaban a comprar ahí. Bueno, eso apenas era el comienzo, pero recuerdo muy bien cuando todos esos sanatorios gubernamentales, como los llamaste, a lo largo de la costa, Bursú, Ufa, Miskor, Semis, Milas, Foros. Crimea es mi hogar y yo vi todo eso. En Ucrania existía un ministerio así, pero quizá ya no exista. Glazplot Bimboma de la RSS de Ucrania son las bodegas de vino más elitistas, ricas y realmente importantes que es Crimea, frutas y vino.
Así que estos ministros, cuyos nombres incluso recuerdo, venían y de hecho se convertían en los dueños de la península. Así que mientras contabas eso, realmente me vinieron imágenes a la mente, solo que no sé cómo sabes todo eso tan bien, porque tú no eres de Crimea, ¿verdad? No. No soy de Crimea, pero de niño iba ahí de vacaciones. La última vez que estuve ahí fue cuando todavía era deportista profesional. Fue antes de la anexión en Sebastopol. Siempre me sentí incómodo en Sebastopol. Era, por así decirlo, una ciudad rusa en espíritu. Y de alguna manera que en el fondo ya entendía que eso no llevaría a nada bueno. Y hacia Crimea había la misma actitud que hacia toda Ucrania. Como usted confirma, es como un trozo de carne atacado por moscas que lo destrozan. Así ocurrió con Ucrania, cuyos funcionarios y políticos corruptos la dividieron. Había un presidente débil en Estados Unidos y Putin, tras reunir lo necesario, decidió atacar. El resultado es triste: la invasión a gran escala de Ucrania y territorios anexados. Esto fue permitido por los políticos, quienes no recibieron ningún castigo por ello. Y si no cambiamos radicalmente la estructura de Ucrania, entonces en el futuro esto será simplemente la cuenta regresiva para una nueva guerra, ya sea híbrida, como antes, o a gran escala, hacia algo malo, hacia alguna catástrofe. Tengo una pregunta para ti, Denise, sobre el hecho de que ahora Elon Musk tiene este nuevo programa que permite determinar la ubicación, quién está dónde. ¿Cómo explicas el hecho, Denise, de que algunas personas que supuestamente están luchando públicamente escriben publicaciones desde Kiev? La geolocalización mostró Dubái, Varsovia y Niza. Me refiero a los líderes ucranianos. Sí, eso es increíble lo que hizo Musk. Se creó una burbuja mediática de propaganda donde quienes no viven la guerra, como quienes realmente están en Ucrania, desconocen esas realidades. Andan diciendo cosas, insultando y exigiendo que todos estén en el frente y luchen hasta la victoria. O sea, se desmoronó otro mito. Y de por sí todos entendían que aquí algo no estaba bien, por decirlo suavemente. Pero ahora esto ya es evidente y comprobable. Eso es lo que vale la propaganda. Esa es la hipocresía que ocurre hoy en Ucrania y con la que hay que terminar. Dijiste que no habrá un plan perfecto. Pero De alguna manera esta situación no puede ser eterna. Denise, esta guerra tiene que terminar algún día y no hay un plan perfecto. Entonces, ¿qué hay? hay un plan no ideal, hay un compromiso apretando los dientes que hay que aceptar. No estoy diciendo que esos 28 puntos que vimos en la prensa los firmemos todos sin mirar. Por supuesto, hay que luchar donde se puede luchar, pero veo ahí momentos clave y veo momentos, digamos, de segunda importancia. Y si yo no creo en eso, claro, quitar esos puntos de los que hablo, entonces Ucrania vivirá como antes y nada cambiará. Créame, en Ucrania ahora, además de la amenaza militar de Putin, existe una gran división social, lo cual es muy peligroso. Bien, Denise, ¿qué hacemos ahora? Hoy el presidente de Ucrania, Zelensky, en esta situación, ¿cuál sería la decisión correcta de él? Pues, ¿cuál sería? Obtener las mejores condiciones posibles de Trump y firmar. El acuerdo establece elecciones en Ucrania 100 días después, tanto parlamentarias como presidenciales. No postularse, irse al olvido. Eso es. Eso es todo lo más que puede hacer ahora por Ucrania. ¿Y cuál es su popularidad como presidente en Ucrania hoy en día? Bueno, es extremadamente baja, extremadamente baja. Lo apoyan personas que no piensan por sí mismas, quienes ganan dinero con la guerra y quienes han caído bajo la influencia de la propaganda. Esa es la misma primera categoría, los que no piensan por sí mismos. Su apoyo actual es del 10 al 15% no más. Y cuando hablaba de esas tres categorías, neutralidad, libertad de religión y lengua rusa, ¿podría explicar qué significa eso, Denis? Lo habíamos declarado. Ucrania siempre fue un estado neutral. Antes de Zelensky, el presidente Petro Alexeyevich Poroshenko hizo una enmienda constitucional 3 meses antes de perder las elecciones contra Zelensky. ¿Para qué sirve el camino hacia la OTAN?
Al final, de todos modos, perdió, pero el camino hacia la OTAN se quedó. Y todo el tiempo nos decían, la OTAN, el camino hacia la OTAN, el camino hacia la OTAN. Pero el camino hacia la OTAN implica reformas dentro del país y reformas en el ejército. Nada de eso estaba sucediendo, pero de alguna manera lo seguían declarando. Siempre se ha estado a favor de la OTAN, se los digo sinceramente, pero durante la guerra me sumergí más en esto, lo vi desde otro ángulo y lo entendí claramente. Ucrania debería ser neutral, como Austria. Neutralidad armada con cooperación con la OTAN, pero sin ser miembro de la OTAN. Ese tema debe resolverse de forma definitiva y dejar de discutirse en la sociedad. Este vaivén de aceptación, Estados Unidos lo expresó claramente. Ucrania no estará en la OTAN, según creo, Alemania, creo que España, 5 a 7 países, Bélgica. Ucrania no estará en la OTAN. Yo quiero, no nos aceptan. Yo seré el primero en gritar. Yo grité, acéptenos en la OTAN. No nos aceptan, nos rechazaron. Soy realista, Ucrania. Miremos las realidades más allá. Hablo ruso con fluidez. En ucraniano siempre estudié en ucraniano. En mi familia hablan diferentes idiomas. Y por eso debemos reconocer que históricamente la mitad de la población de Ucrania habla ruso. Esas personas odian a Putin y apoyan a Ucrania. No son separatistas ni distintos. Ese es el momento que los políticos en nuestro país manipulan. En Israel el árabe era un idioma estatal, ahora es oficial, pero todos sabemos que los documentos y señales están en árabe. Nunca politizaron eso. Si lo hacían, habría una explosión social. Saben que no deben tocar eso ni abrir la caja de Pandora. En Ucrania la abrieron por motivos políticos. Y tercero, la libertad de religión. Yo en realidad no tengo nada que ver con ninguna iglesia, pero entiendo claramente, admiro la Constitución estadounidense, donde está claramente establecida la libertad de religión. Deben existir todas en Ucrania y llamarlo Patriarcado de Moscú, por favor. Pero si ahí hay agentes de la KGB con charreteras que trabajan como una red de agentes, hay que desenmascararlos, llevarlos a juicio, a la cárcel o lo que sea, no lo sé. Tenemos agentes rusos en la Rada Suprema y en los servicios secretos, pero eso no implica cerrar esas instituciones, ¿verdad? En la Rada hay un montón de agentes. Pueden. Gracias, Denise. Gracias, Denise. Sí, bueno, en cuanto al escándalo de corrupción, sí, está claro que el plan de paz y el escándalo de corrupción, muchos los relacionan de alguna manera. Inmediatamente surgen algunas teorías de conspiración, sí, sobre que literalmente ocurrió el escándalo de corrupción y casi al día siguiente aparece este mismo plan de paz. Y también hay demandas bastante estrictas hacia Ucrania. Esto sin duda lo que vemos, todas estas investigaciones de NABU sí, por supuesto, sorprenden y muchos reconsideran su actitud hacia el presidente de Ucrania. Pero, de nuevo, el presidente, sí, no es el país, porque puede que el presidente sea malo, pero la gente vive en Ucrania. Por eso, en este caso, muchos dicen que los principales candidatos para el puesto de presidente son, de nuevo, militares. Sí, y eso significa la continuación de la guerra. Entonces, supongamos hipotéticamente que hasta el 27, cuando Trump fijó como límite el 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, se firma el plan de paz el 1 o el 27, son 100 días, reelegirse, ¿no? El presidente debe elegir a un nuevo presidente. ¿A quién ve usted en el puesto? O digamos, en su opinión, ¿cómo debería ser el candidato ideal para el puesto de presidente en Ucrania hoy en día? Bueno, el ideal sería un libertario que garantice las máximas libertades y se dedique a hacer reformas con un enfoque económico y una reforma judicial. Lo principal es dar máxima libertad y oportunidad a los ciudadanos. Y ya existe. No figura en esas listas ni encuestas. Ahí no aparece. Tengo mucho respeto por los militares, pero estoy totalmente en contra de que los militares estén en el poder. Porque cuando un país se militariza, lo estoy viendo ahora. Militarismo. Es decir, un ejército militar, permitir empresas militares privadas, o sea, compañías militares privadas, un ejército de contrato. Los militares deben enfocarse en su labor profesional y ahora tienen una experiencia de combate única en el mundo. Son súper profesionales, deben dedicarse profesionalmente a su actividad. Esa es mi visión. Esa es mi visión. Sí, bueno, si seguimos con el tema de las elecciones en Ucrania,
Pero entendemos que muy probablemente en esta situación concreta, los ucranianos van a votar por los militares. Sí, lo que puede llevar a la reanudación del conflicto. No recuerdo quién de nosotros dijo que todo conflicto congelado tarde o temprano se descongela. En esta situación, suponiendo este plan de paz, sí, en esencia es, digamos, congelar el conflicto, porque territorio, la misma región de Donbass, la región de Lugansk, la misma Crimea, ellos quedan en el aire. Es decir, pueden ser reconocidos, por decirlo así, pueden ser reconocidos por Estados Unidos, pero lo más probable es que, al menos en el futuro cercano, no se vea eso, para que los europeos lo hagan. Y entonces la cuestión de los territorios, de una forma u otra, de alguna manera, en algún momento, se volverá a resolver dentro de 20, 40, 50 años, dentro de un año, no se sabe, sí, pero cualquier congelamiento derivado de este conflicto, especialmente territorial, porque en mi opinión aquí lo principal siguen siendo los territorios. Para Ucrania, eso es. Por lo tanto, todo esto puede repetirse. Luego quería preguntarle lo más importante. Sí, ¿usted qué opina al respecto? Usted habla sobre el estatus neutral de Ucrania, pero ¿cree que esto ayudará a Ucrania, digamos, a no ser ese alimento para Putin? Es decir, ¿está seguro de que Putin atacó a Ucrania precisamente porque Ucrania dejó de mantener ese estatus neutral? ¿O había hombres distintos ahí? No, Putin atacó. No por eso, atacó por muchas razones, muchas de las cuales solo él entiende. Ya lo escucharon, esas lecciones de historia, pero estoy seguro cómo decirles esto. La reducción del nivel de agresión, tomar en cuenta los intereses de todos, eso es lo que lleva a la ausencia de guerra, a evitar una nueva guerra. Debemos aceptar que Rusia es como es y es nuestro vecino. Por ejemplo, ahí nunca estará Canadá en lugar de Rusia. Y hay que tomar en cuenta los intereses de todos. La neutralidad es precisamente tomar en cuenta los intereses de todos. Pero en realidad, también los de Ucrania, si a Ucrania se le llena de militarismo, eso sí llevará exactamente a la guerra. No estoy de acuerdo con usted en absoluto en que la gente vaya a votar por un militar. Por ejemplo, yo no veo eso en absoluto en el ánimo de las personas. Están tan hartos de la guerra que precisamente no quieren a un militar. Además, sobre el tema del territorio, ya se lo dije también. ¿Por quién, Denis? Solo diga el apellido. ¿Por quién vota hoy la gente? Yo no le voy a decir el apellido ahora, porque no hay elecciones, no hay proceso electoral. Van a ser caras nuevas, habrá muchas caras nuevas. Sobre la congelación, a eso me refiero. Si estos puntos que mencioné no son clave y claramente especificados, eso es congelar el conflicto. Y yo estoy en contra de la congelación. Es decir, el problema debe resolverse. No hay que ponerle una curita y pensar que se va a sanar solo, porque no se va a sanar. Debemos sentarnos y resolver esto ahora. Sobre Crimea y Donbass, podemos considerarlos nuestros y esperamos recuperarlos algún día. No estoy en contra, pero hay realidades que debemos aceptar. Y no digo que Ucrania deba reconocer Donbass como ruso o Crimea como rusa. Tenemos que decidirlo internamente. No vamos a recuperar eso por la vía militar. El punto A es la vía diplomática, como algunos mencionan. Que nos indiquen cómo lograrlo. Pero eso... es un congelamiento, Denis. ¿Por qué congelamiento? Hay un ejemplo de las dos Coreas. Eso no es un congelamiento de facto. Bueno, en esencia es prácticamente el mismo congelamiento, simplemente está en una fase larga, digamos, de no descongelamiento. Pero esa misma Corea del Norte, digamos, sueña con poder decidir algo ahí. Todos esos lanzamientos de misiles balísticos son como una demostración, una muestra de su fuerza, de sus capacidades. No, pues yo no veo una mejor solución. Otra opción es pelear hasta el final, pero Ucrania sufriría una derrota militar. O sea, esta idea que alguien lanzó de que se puede vencer a Rusia por la vía militar, pues en mi opinión, simplemente, ¿cómo decirlo?, no tiene ninguna lógica. Hay 140 millones de habitantes, es un país militarizado con un dictador, el Servicio Federal de Seguridad y la KGB en el poder, armas nucleares y las mayores reservas del mundo. ¿De qué estamos hablando en serio? Incluso Putin ni siquiera hizo movilización general, solo compraba fuerza viva para el frente. Y miren lo que está pasando hoy. O sea, bueno, yo aquí abogo por el sentido común. No. Yo creé... esta situación, no fui yo quien entregó esos territorios. Ustedes saben, la mayoría de los territorios que perdimos en realidad fueron entregados por traidores en los primeros días de la guerra. Sí, claro.
Bueno, esa no es una pregunta para mí. Es amigo de Zelensky, fue el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania al inicio de la guerra. Ese no fui yo. Por eso, que salgan y lo cuenten ellos. Hoy los medios checos publicaron un escándalo. Ucrania compraba drones a una empresa checa que los obtenía en China 20 veces más baratos. Esto es corrupción pura. Por cada $1,000 los vendían a Ucrania por 20,000. Bueno, entienden, esto no se hacía porque alguien fuera tonto en el Ministerio de Defensa. Esto es corrupción. Bueno, entonces, ¿cómo pueden esas personas llevar a algo bueno, a algún logro? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué Crimea o Donbass? Hay que salvar el país y vivir. Denis, y entonces, ¿cómo explica la existencia de NABU? Porque por decirlo de alguna manera, imaginar algo como NABU en Rusia es imposible. Y sinceramente, con el nivel de corrupción que existe hoy en Ucrania, al nivel, digamos, del presidente de Ucrania, sí. Y sin embargo, NABU realmente, digamos, tiene un poder real. Eso es honesto. A mí, personalmente, por ejemplo, eso me impresiona, me sorprende, en el buen sentido de la palabra, por supuesto. Es una de las instituciones más importantes. Demuestra que Ucrania tiene futuro y que se puede luchar por ello. En Rusia es imposible imaginar que en algún lugar se publiquen investigaciones, digamos, sobre Kovalchuk, o sea, sobre el círculo cercano de Putin, eso es imposible, pero en Ucrania eso existe. ¿No da esto la esperanza de que tarde o temprano realmente se pueda erradicar la corrupción? Porque da la sensación de que esto ya está en la mente como si se hubiera arraigado en algún lugar y sigue creciendo junto con las personas. Esta corrupción que de verdad parece estar tan arraigada ya. Pero bueno, me parece que eso permite tener esperanza. ¿No cree usted? No todo es tan sencillo para mí. Ahora le cuento. Toda la historia de fondo. Sobre la corrupción, como experto en el tema, ya mencioné 3.500 empresas estatales y millones de funcionarios. En un país así, la corrupción es inevitable e invencible. No hay que combatir su causa. Petrov, Ivanov y Sidorov son malos funcionarios, pero pondremos a uno honesto ahí. Sí, no puede ser una persona honesta, alguien que tiene corporaciones multimillonarias con estatus de estatales. Cada gobierno llega y estos funcionarios los alquilan. Ahora está el escándalo de Energoatom, Mindici. Todos esos se estaban enriqueciendo ahí. Las llaman empresas estratégicas porque son las primeras que deben privatizarse y gestionarse con calidad. Y ahora ahí vemos, y seguramente también se han infiltrado agentes del Kremlin. Por eso la corrupción, se drenan los pantanos para eliminar mosquitos, no se combate a los mosquitos. Sobre la NABU, esta organización fue creada por los globalistas que controlaron Ucrania desde 2014. Fue ineficaz durante años, pese a grandes presupuestos y cooperación con el FBI. Esto funcionaba como contrapeso porque los globalistas sabían que, aunque pusieran a sus representantes, seguían estando fuera de control y debían ser controlados. Y la NABU solo se activó cuando los globalistas tomaron la decisión. Eso fue en el verano de este año. Ya no podemos trabajar con Zelensky. Se volvió loco. ¿Es un elemento de presión política? Sí. Hoy yo apoyo a NABU, este es el último. También los apoyé en verano, son un contrapeso al poder. Cerrar NABU hoy implica que Zelensky y Yermak tomen todo el poder. Hoy los respaldo. Pero en términos generales eso no resuelve los problemas. Es decir, no es esa institución, por así decirlo, que desde el otro lado del océano nos parece que realmente es un verdadero contrapeso. Sí, me enfrento a eso todo el tiempo. Las personas que no viven en Ucrania, o lo ven desde fuera, o juzgan por la prensa, no lo saben. Esos detalles internos, por así decirlo. Pues sí, claro, eso es una historia invencible así. Denis, tengo muchas preguntas para ti que se me ocurrieron mientras hablabas con Denis sobre el escándalo de corrupción, Mindic y su partida a Israel. ¿Esta situación influyó en la relación de la sociedad ucraniana hacia Israel en cuanto a la cuestión judía? Porque está claro por qué y qué tan probable es que Israel, si Ucrania lo solicita, extradite a Mindic o no. Israel definitivamente no extraditará a Mindic ni a ningún otro de sus ciudadanos. Sí, una ola de antisemitismo, ya por así decirlo, está creciendo. Vemos en las redes sociales todo tipo de imágenes, cosas malas sobre esto y así sucesivamente, y cosas por el estilo. Zelensky asumió ese riesgo, aparentemente sin pensarlo.
Me gusta otra cosa en esta historia. Cuando, digamos, otros judíos que ahora están en la oposición a Zelensky también agitan este tema, siendo ellos mismos judíos. Por ejemplo, Dubinsky, quien ahora está en prisión preventiva, siendo judío, publica mensajes antisemitas. O sea, esta historia definitivamente no es sana. ¿Cuál es la pregunta? Teníamos personas con camisas bordadas tradicionales, traidores del país y corruptos que hablan el idioma ucraniano en ucraniano. Eso en realidad no influye en nada. Hay idiotas en cada nación, pero a nuestra gente le cuesta entenderlo. No diré que Ucrania sea antisemita, pero eso realmente se fomenta. Se fomenta. La pregunta para ti es, pregúntenle a Denise, ¿Zelensky es ucraniano o judío? No sé qué clase de pregunta es esa, pero esa es la pregunta. Saben, un rabino ortodoxo les dará su propia definición. Alguien más tendrá la suya. Una persona que lo siente por sí misma tendrá la suya propia. Que Zelensky responda a esa pregunta. Yo no... ¿Juzgo a las personas por su nacionalidad, así que ni siquiera quiero responder? ¿Qué dice más sobre el estado del gobierno ucraniano, las ubicaciones reveladas o el último escándalo de corrupción? Continuación, ¿El escándalo de corrupción? No son solo amigos del presidente, son sus socios comerciales más cercanos, y él no puede no saber todo esto. Y la NABU insinuó que hay grabaciones. ¿Saben qué información salió hoy en la prensa? Que Yermak reunió a los agentes de seguridad y les ordenó atacar a la NABU. Entonces, que persigan a los detectives y directivos de la NABU. ¿Se imaginan la magnitud de lo que está pasando? Y supuestamente dijeron que ahí está un diputado llamado Arajamilla. Yermak pidió al jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Maliuk, que entregara una sospecha a Arajamilla, pero él se negó. Actuó inteligentemente. Quizá los estadounidenses ya le dijeron que no lo hiciera. Imaginen, hablan de quien hoy representa a Ucrania como jefe de negociaciones con Estados Unidos y Rusia. Sobre Umerov dicen que también habrá sospechas por parte de la NABU. Umerov es miembro del grupo de negociaciones, jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania. Bueno, saben, si yo estuviera observando esto desde afuera, simplemente pensaría que es una locura. Esa es la realidad de Ucrania hoy, y yo estoy en contra. pues sí, porque para la élite ucraniana las negociaciones son una amenaza y para el pueblo ucraniano es una oportunidad para vivir o no. Sí, las negociaciones son una oportunidad para vivir. Para las autoridades es una amenaza. Debo constatarlo de inmediato, lamentablemente, usted sabe. Prácticamente nadie de los que se fueron quiere regresar a Ucrania, simplemente no creen. Muchos en Ucrania dicen que cuando abran las fronteras se irán, lo cual me resulta muy desagradable. ¿Y saben lo que hicieron estas personas? Confundieron el Estado con el país, porque Ucrania es un país maravilloso. Y esa negatividad que tienen hacia Zelensky la proyectamos, por así decirlo, sobre Ucrania. Subtítulos. Bueno, miren, el mismo Gennady Voloshov siempre, cuántas veces yo hablé con Gennady y le dije cuando ya estaba de mal humor, muy molesto, y cuando yo hablaba, y sé, Denis, que tú también hablaste con él, yo le decía, Gennady, espera, todo se va a arreglar. Y entonces ustedes pueden vivir en Canadá o en los Estados Unidos. Él decía, nunca, yo solo quiero vivir en Ucrania, solo en Ucrania, me lo dijo 1000 veces. Hay personas que solo quieren vivir en Ucrania. Bueno, probablemente estamos un poco locos. Con el difunto Gennady siempre hablábamos de regresar a Ucrania, discutíamos eso todo el tiempo y tratábamos de ponernos plazos. Es verdad, es verdad. Una pregunta para usted. Pregúntele a Denise, quien desde su punto de vista está bloqueando las negociaciones en el gobierno ucraniano hoy, ¿Zelensky o Yermak? Hoy en día ya nadie lo bloquea, porque hay una fuerte presión de los Estados Unidos, ellos lo están bloqueando. ¿Entiende, Alexander? Es una pregunta difícil. Antes de la transmisión, leo las noticias. El jefe del Parlamento ucraniano dice, la guerra solo terminará cuando Ucrania recupere Crimea. Bueno, cuéntame cómo van a recuperar Crimea, es lo que quiero decirle. ¿Y cómo se supone que debo responder después de eso? O sea, siguen jugando su juego frente al público. Dicen que no hay compromiso, pero justo en ese momento están negociando uno. No entiendo por qué lo hacen.
Pero si hoy tomamos en cuenta, y no me refiero solo a la sociedad ucraniana, sino también a las personas que viven fuera de Ucrania, personas como tú y Gennady, que solo apoyan a Ucrania, hay otros que están en contra de Ucrania y ellos también tendrán sus propios argumentos para eso. La mayoría de las personas que conozco dicen que desean que la guerra termine, pero ahora tú dices que solo si recuperamos Crimea. Pero incluso los políticos ya entienden que eso es prácticamente irreal. Eso significa que la guerra no acabará. ¿O es que no quiere terminarla considerando que con Crimea el tema quizá ya esté casi resuelto? Editor. Sí, bueno, entiendes, específicamente para el gobierno de Zelensky, esto significa elegir y perder el poder. ¿Quién quiere perder el poder? Por eso, claro que no. Por otro lado, la llamada oposición representada por Poroshenko también son personas que están estrechamente vinculadas con los globalistas, con Europa. Poroshenko sabe que, aunque tiene fracción en el Parlamento, si hay elecciones mañana no entraría. Se aferran al poder con sus últimas fuerzas, lo que hace la situación aterradora. Siempre he apoyado celebrar elecciones, incluso en guerra, y la tecnología actual lo permite. Y hoy tenemos una crisis política en Ucrania exclusivamente porque no se celebraron elecciones parlamentarias y presidenciales. Tengo una pregunta para ti. Entiendo que eres de Ucrania porque, según Twitter, casi todo el círculo cercano de Zelensky pasa más tiempo en Europa que en Ucrania. Desde tu punto de vista, Denise, ¿esto es más bien una traición o una huida por pánico? La gente no puede calcular la cantidad de tiempo. Esta función lleva abierta 3 días. La gente no lo sabe. Créame, este círculo se siente bien incluso en territorio de Ucrania. Ellos están en una posición privilegiada. Donde están ellos no hay misiles ni drones. Ellos tienen todas las posibilidades de hacer muchísimo dinero, por eso creo que para ellos Ucrania es una fuente de ingresos. Ahí se sienten cómodos. La pregunta es, bueno, esas preguntas son diferentes, ¿verdad, Denise? Yo elijo las que son más delicadas. Cualquiera, puedes leer incluso las incómodas, también esas. ¿Tú? Afirmas, Denise, que el régimen de Zelensky se desmorona desde adentro. ¿Qué lo confirma? Bueno, los escándalos de corrupción en primer lugar lo confirman. En segundo lugar, el intento de golpe, cuando 2/3 de los diputados de Zelensky le exigieron despedir a Yermak. En segundo lugar, el golpe, cuando Zelensky. Eso es un motín en el barco. Todo salió a la luz y Zelensky tuvo que apagar ese incendio hace días. Bueno, todo esto es como un castillo de naipes. Se está derrumbando y no podía terminar de otra manera. Es una compañía completamente podrida y corrupta. Así vamos a llamar a esas personas. Denise, ¿y qué papel ves que juega Yermak en todo esto? Porque, bueno, muy a menudo se menciona a un cierto cardenal gris en el poder de Ucrania. ¿Cómo lo describirías tú? Sí, es quien recibió toda la confianza de Zelensky en los asuntos internos de Ucrania. Es decir, Zelensky dijo que él se concentra en la comunicación con los socios, obtener dinero, armas, algo similar a la diplomacia, y Yermak lidera totalmente la pirámide de corrupción en Ucrania. Creo que las personas que nos escuchan, que no viven en Ucrania, no entienden de qué dinero y flujos de dinero estamos hablando. Son decenas de miles de millones de dólares. Eso es cuando tienes todo bajo tu control. Es decir, eso te lo pueden confirmar también los grandes empresarios. Él decide absolutamente todo, qué negocio puede operar y cuál no. Durante la guerra, el negocio de las casas de apuestas mueve miles de millones. Hubo una redistribución del mercado y todas esas grandes áreas las absorbieron para sí mismos o permitieron que funcionaran solo si era beneficioso para ellos. Están sucediendo cosas increíbles. Además, no olviden el enorme dinero que Europa y América asignaron. Ellos lo tienen allá. Por ejemplo, Zelensky le dio a su comadre $1 millón del presupuesto estatal para un programa anual que nadie ve. Solo tiene 50 vistas, pero igual le dijo, hazlo. ¿Lo entienden? Es un país totalmente postsoviético. Yermak dirige todo esto. Ya no es un cardenal gris, todo se sabe desde hace tiempo. Y bueno, eso simplemente hay que presentarlo oficialmente. Pero no descarto que, bueno, Yermak no salga bien librado de esto, mientras que Zelensky sí podría salir bien librado fácilmente. Ahora bien, es interesante, puede sonar por supuesto bastante ingenuo, pero aún así. Entonces, ¿usted qué opina? Zelensky, bueno, en general, al asumir la presidencia y antes de eso, pues no era una persona pobre, digamos. Sí, entiendo, nuevas oportunidades y flujos financieros.
pero en algún momento es necesario. No es que tengas que detenerte por completo, pero en realidad, ¿acaso él no ve que el frente se está desmoronando, que la gente no quiere pelear, que hay una escasez catastrófica de esto y aquello? En cuanto a la energía, ni siquiera hablo de eso. Eso es un crimen contra la gente. Eso es. Pero sin embargo, sí, es decir, por eso estas personas, digamos, suponemos, siguen robando, sí, en tales, bueno, digamos, realmente enormes cantidades. La pregunta es, ¿pero cuándo? ¿No hay límite para esto? ¿Qué opinas? Nunca hay. Imagínate a un ludópata en un casino que tiene fichas ilimitadas. Él es de... Nunca se le acabará. Es la misma historia y el cerebro cambia igual. Son personas que ven y entienden la vida de una manera completamente diferente. Yo he hablado con personas así varias veces. He visto que son personas completamente diferentes biológicamente. Ajá. Gracias. Denis, ¿por qué cree que los casos de corrupción se cierran tan rápido? Por lo que sé, hicieron una pausa no oficial, aunque no estoy seguro. Según los rumores, la NABU prometió no publicar nada durante 2 semanas porque se están llevando a cabo negociaciones importantes y no quieren agitar las aguas dentro del país en este momento. Con lo cual, por cierto, estoy totalmente en desacuerdo. Por eso hoy, por ejemplo, no ha salido nada de eso. Vamos a esperar. Trump aplazó la fecha límite del Día de Acción de Gracias al lunes y Zelensky debe venir a Estados Unidos la próxima semana. Entonces, tal vez pase algo después de eso o tal vez no. Por cierto, esto una vez más demuestra que esa presión de NABU es simplemente una herramienta política. ¿Cuál fue el punto de no retorno para el régimen de Zelensky? ¿Continuación? Sí, para ser honesto, el punto de no retorno fue la dictadura que construyeron. Fui el primero en sentirlo y lo llamé dictador en el verano de 2022, así que tuve que irme. Pero la gente permitió que ocurriera algo terrible. Estas acciones de la TTSK, ¿entiendes? Es decir, en general, la propia guerra se convirtió en un punto de no retorno, así se los digo. Esta continuación de la guerra se convirtió en un punto de no retorno. Continuación. No, yo por eso ya soy yo. Yo tenía... Lo principal es que él entendía que había regresado, pero simplemente lo confirmó. Sí. Él está en el centro de detención preventiva. Yo Justo le pregunté eso a Gennady Viktorovich y él dijo que es exactamente la misma historia que, por decirlo así, Putin y Berezovsky. Es decir, Putin se comió a Berezovsky exactamente igual que Zelensky se está comiendo a Kolomoisky. ¿Es así en su opinión? 100%. Es una analogía completa, 100%. Y creo que la misma filosofía estaba en el centro, la que tiene Putin, la misma que tiene Zelensky. ¿Por qué? ¿Por qué Denis? ¿Por qué se lo come? Las acciones de Zelensky muestran, seamos honestos. Incluso los políticos rusos cuentan que él actuaba en sus fiestas corporativas. Algo dentro de él se despertó. Antes bailaba para ustedes, ahora lo mostraré a todos. Que el cine lo atraiga. Y entonces empezó a dedicarse a eso. Esa es una cualidad propia de personas pequeñas. Ajá. ¿Qué tan fuertes son hoy los sentimientos antiestadounidenses en la sociedad ucraniana? Se pueden escuchar consignas como americanos fuera de Ucrania, nos convirtieron en idiotas y que los estadounidenses tienen la culpa de todo. ¿Existe realmente esa ideología en Ucrania o es algo inventado? No existe eso de americanos fuera de Ucrania, pero la propaganda rusa ha difundido la idea de que los estadounidenses son los culpables de todo y los malos. ¿Sabes qué clase de mentalidad comunista es esa? Nosotros lo necesitamos y ustedes lo tienen, así que nos lo deben. Ustedes nos deben todo. Deben hacerlo todo por nosotros y darnos todo porque así somos y estamos en esa situación. Pero entender por qué estamos en esa situación y cómo salir de ella, eso no. Ellos solo gritan sobre la guerra, que sigamos adelante. Preguntas, ¿a costa de quién? ¿Estados Unidos unidos debe dar? No lo hará. ¿Europa? ¿Cómo hablar en serio con ellos? Bueno, tienes toda la razón. Bueno, hoy leí que por alguna razón hay un odio especial en la sociedad ucraniana hacia Tibu Bichov. ¿Y qué hizo Bichov en Ucrania? Algo malo para que hoy no lo quieran así. Ellos creen que Bichov se sometió completamente a los rusos y está imponiendo condiciones totalmente desfavorables para Ucrania.
Personas que nunca han construido ni una caseta para perros. Yo lo he visto. Lo llaman agente inmobiliario, pero solo es eso. Bueno, pues sí, Inténtalo. Ve a Manhattan y hazte multimillonario. En resumen, eso es lo que me desagrada, ¿entienden? Denise, me interesa tu opinión. ¿Qué piensas tú? Pasarán, por decirlo así, años, décadas, y naturalmente en Ucrania nadie olvidará esta guerra y lo más importante, sus consecuencias. Especialmente yo aquí. Probablemente estoy de acuerdo con usted en que una gran cantidad de ucranianos, lo más probable, no regresarán a Ucrania, incluso, por decirlo así, si se firma un acuerdo de paz allí, no importa, sí, al alcanzar, digamos, una paz pacífica. Bueno, ¿usted qué opina sobre esa generación que va a nacer, que va a construir una nueva Ucrania? ¿A quién va a culpar de todo esto? ¿Al equipo de Zelensky, al propio presidente de Ucrania o de todos modos al presidente de Rusia, Putin, y a los rusos? Porque le voy a explicar por qué pregunto esto, porque tengo la impresión de que hoy en día hay muchos ucranianos que culpan de todo precisamente al presidente de Ucrania. Dicen que él es el culpable de todo, ya que la guerra comenzó por no cumplir lo que prometió al postularse en las elecciones. Que él tiene la culpa de que debieron haberse llevado a cabo negociaciones, digamos, en Estambul, sí, y que él no lo hizo, pero que era necesario hacerlo y así sucesivamente. O sea, todo es culpa de Zelensky, pero no se menciona quién realmente inició esto. Lo único, disculpen, tenemos una llamada telefónica, Denise, así que si no te molesta, vamos a... Mi pregunta. Responderemos después. Ahora escuchemos la llamada. Buenos días, está al aire, ¿cómo se llama? Buenos días. se cortó la llamada. Sí, por eso Por eso, nada nos detiene. Yo, quiero decir solo nuestro teléfono 778-716-067. Si quieren hacerle una pregunta a Denis, nuestro invitado, deben hacerlo ahora y no cuando queden 3 minutos y Denis ya no tenga tiempo. No podemos decir su pregunta, darles la oportunidad, así que háganlo con anticipación. Perdón, Denis, sí, te escucho. Putin es un agresor, eso ni se discute. ¿Se pudo evitar la guerra? Sí. ¿Se pudo detener antes? Sí. Por eso muchos culpan a Zelensky. Ahora les contaré sobre mí. Viví el inicio de la guerra en Kiev. Escuché esa primera explosión fuerte a las 5 de la mañana, creo. Mi primer pensamiento no fue que Putin es un desgraciado, aunque siempre lo llamé así antes, sino que maldije a nuestro gobierno. ¿Por qué? Porque conozco la situación a fondo y vi cómo funcionaba todo esto. Nadie dice que Putin sea buena persona o que haya hecho algo bueno. Yo también soy una víctima de Putin, pero hay que ver el panorama completo. ¿Se podía evitar esto? Sí, ¿se hizo algo para evitarlo? No, tengo las mismas quejas sobre Biden, quien habló perfectamente con Putin en Ginebra. Después empezó la guerra, solo iban y comprobaban. Si Ucrania cae en 3 días, si Putin ataca, perfecto. Dime, ¿dijiste que esto se podía evitar? Dijiste que sí. ¿Se hizo algo para evitarlo? No. ¿Y qué se debía haber hecho? ¿Qué se podía hacer? Estas cosas. Las preguntas que estamos discutiendo hoy, 3 puntos clave: neutralidad, idioma y religiones. Al menos esto y también las cuestiones territoriales que menciona mi compañero. Antes la situación no estaba tan estancada. Yo hice una propuesta para Zelensky. Literalmente le sugerí qué hacer en ese momento. Igual que le di consejos sobre Trump cuando él apoyaba a Kamala. Ve con tu propuesta a Trump, pon al KGB en un aprieto. DHU-P. Mi decisión es que Ucrania debe adoptar una estructura federal. Vergonzoso por radio, algún estadounidense y cruzar el municipio, pero seguir siendo parte de Ucrania es vergonzoso. ¿Tendrán su gobernador? ¿Buscan a alguien con mentalidad de Donbass? Está bien, pero sigue siendo Ucrania. Hay distintas personas en Ucrania y hay que aceptarlo, pero es Ucrania. Eso es todo. tenemos una llamada, vamos a escucharla. Buenos días, está al aire. Hola, ¿cómo se llama? Hola, hola a todos, buenos días. Buenos días. Tengo una pregunta, quiero ir con Por favor, sí. Por favor, te escuchamos. Denise. Mire, esto es lo que pasa. No importa qué gobierno llegue allá, en Ucrania, no importa qué consignas tengan, siempre es lo mismo, corrupción, robo. ¿Y si hacemos lo que pasó hace 1000 años o incluso más? Cuando los eslavos invitaron a los varegos a Rurik para gobernar sobre ellos, fue lo mismo. Inviten a los escandinavos, precisamente a los varegos.
O como después de la película de los Ragnar, como yo los llamo, ellos ya lo olvidaron, ni siquiera usan esa palabra en su vida cotidiana. Robar. Ni siquiera en su mentalidad existe eso de robar. Y todos sus suministros, ahí están los diputados, los parlamentos, los alcaldes y toda esa gente. Y lo más importante, ¿a dónde van los flujos financieros? Quizás entonces dejarán de robar. Entiendo, gracias. ¡Qué grande! El robo solo pasa en Ucrania, no entiendo la pregunta. Por cierto, he escuchado lo mismo sobre Rusia, ¿no? ¿Verdad que esto ya pasa desde hace tiempo? Sí, Denis, ¿tú qué piensas? Entiendo que la gente busca soluciones sencillas. En Ucrania hubo varegos. Durante el Maidán, los globalistas trajeron a un escandinavo llamado Aslund y a varios gerentes. ¿Y qué pasó al final? Hoy di una charla para transmitirle a la gente la esencia del asunto. 3.500 empresas estatales y millones de funcionarios, aunque pongas a un noruego, sueco o quien sea. Que quieras. Va a ser... Corrupción porque el sistema actual la favorece. Lo estatal no es de nadie, todo debería ser privado para acabar con la corrupción. Así ya no sería necesario nada de eso. Los británicos decían que en Gran Bretaña no hay antisemitismo porque no se creen menos inteligentes que los judíos. Y la gente dice que es cuestión de mentalidad, pero no existe ninguna mentalidad. La continuación. Las leyes correctas forman la mentalidad correcta. Singapur demostró que de un pantano se puede hacer un gran país. Por eso todas son soluciones sencillas. Vean la causa, no la consecuencia. La mayoría solo ve la consecuencia. Una pregunta para ti desde Israel. Denis, la mayoría de los judíos de habla rusa, los israelíes, apoyamos a Ucrania desde el principio de la guerra. Pero la situación fue tal que Zelensky pidió ayuda a Israel en varias ocasiones. A la vez, esas votaciones en la Organización de las Naciones Unidas contra Israel y el reconocimiento del Estado palestino. ¿Qué significa todo esto desde su punto de vista? ¿No me parece que usted sabe la respuesta? Por supuesto sé la respuesta. Esto es cooperación de Zelensky y presión sobre Zelensky. ¿De parte de quién? De los globalistas. ¿Quién difundía la agenda anti-israelí? Los globalistas. Durante el tiempo en que estaba la guerra ahora... Tras el 7 de octubre, la votación en la Organización de las Naciones Unidas fue una verdadera vergüenza para mí. Por cierto, Israel ayudó, pero la gente no lo sabe. Israel no quiere hacer públicas ciertas cosas porque tiene relaciones con Rusia, lo cual es comprensible. La gente no ve todo. De nuevo, hallaron culpable. No hablo de quien hace la pregunta, hablo en general, en términos generales. Israel es culpable por no dar algo a Ucrania y debería actuar diferente. Veo a Israel casi como aliado de Ucrania, igual que Estados Unidos. Hay cosas para comerciar, también hay cosas de defensa que se pueden hacer juntos, considerando la situación que en cierto sentido es parecida. No entiendo por qué en la Organización de las Naciones Unidas siempre votan resoluciones anti-israelíes, solo lo explico por el globalismo. Zelensky definitivamente no es antisemita. Bueno, sí, te refieres a su actitud hacia el judaísmo, por eso no es antisemita. ¿Lo estoy diciendo bien? Sí. Denis, pero dicen que los peores antisemitas a veces son los propios judíos. Es raro, pero sucede. Pero mira, en cuanto a eso, yo realmente soy una judía de habla rusa en Israel. Muchísimos. Yo hablaba con ellos, apoyaron mucho a Ucrania desde el primer día de la guerra y de manera muy activa y emocional. Y lo que pasó después, la verdad, voy a ser sincera contigo, eso alejó a muchos. Decían, ¿cómo es eso? Eso no puede ser, no pasa, no nos pidas nada. Y si pides algo, ¿por qué no apoyas a nuestro país? Bueno, eso es algo así como, ¿sabes cómo se llama eso? Doble moral. Zelensky no lo entendía antes ni ahora. Gracias. Se halló en una situación difícil. Ese es, de nuevo, un tema para una conversación muy larga. Usted mismo lo dijo hoy. Zelensky llegó con otros lemas completamente diferentes. Yo terminé la guerra, yo mismo soy rusoparlante, nada de eso va a pasar. Todo debe terminarse. En algún momento fue reclutado de nuevo, gracias. Y empezó... Simplemente esos globalistas lo atacaron terriblemente. Ellos crearon organizaciones nacionalistas en Ucrania. Pueden ver videos y fotos. Ellos describían la administración del presidente e intentaron atacarla. Casi la toman por asalto. Gracias. Y al final se ejerció presión y él se convirtió completamente en un satélite de los globalistas. Así empezó todo, todas esas cosas anti-israelíes y demás. Es una política compleja. Hoy dije que los ucranianos, como cualquier otro pueblo, son diferentes. Y aquí te escribieron lo siguiente sobre Ucrania. Bueno, yo leo tal como está escrito. Ucrania se dividió en 3 tipos: los occidentales,
Kiev, Donbass, ¿eso qué es? 3 países diferentes. No, yo rechazo categóricamente esas formulaciones. Yo digo y reconozco, en Ucrania viven diferentes personas, personas diferentes, pero todos son ucranianos. Y esos occidentales, esos. Y por cierto, eso también llevó a lo que pasó en Donbass. Hoy siguen diciendo que en Donbass vive gente diferente, pero también exigen recuperarlo a toda costa. Entonces, ¿qué? ¿Van a meter a esa gente en un campo de filtración? Eso es precisamente un error de la administración estatal. Ningún ucraniano se ha dividido en ningún lado. La gente simplemente es diferente. Así como los estadounidenses son diferentes. Llegas al estado de Florida y son un tipo de estadounidenses. En California son otros. En Utah son otros más. Creo que en Canadá también existe algo así. Bueno, aquí te escribieron que eres un hombre genial y rudo, sin rodeos, pues con un vecino así siempre hay que estar en forma. ¿Coincides con esa opinión? Lo sé, es algo así como los ucranianos y los palestinos, especialmente los palestinos me impresiona, víctimas inocentes de agresores agresivos. Así es. Eso también es agenda globalista. Esas cuentas con la bandera ucraniana y palestina, eso es esquizofrenia. Pues claro que no. Claro que no. Eso es muy distinto. Ucrania no atacó a nadie, para empezar. Sí, sí. ¿Escucharon en su transmisión sobre Yatsenyuk? ¿Qué piensan de ese tipo que siempre dice que va a derrotar a Putin y a Rusia? Sí, se activó mucho, en algún momento desapareció después de dejar de ser primer ministro, pero ahora está muy activo otra vez. Y según mi información, lo están preparando para ese Comité de Salvación Nacional, que tal vez se forme, aunque ya no creo mucho en eso, el regreso a la política. Se prepara una combinación similar. Zaluzhny sería presidente y Yatsenyuk primer ministro, pues Zaluzhny solo sabe de temas militares y Yatsenyuk manejaría todo realmente. Pero este hombre fue primer ministro. Con él apareció ese meme. Él decía que iba a construir un muro contra Rusia. Eso ya se volvió un meme. ¿Dónde está ese muro? Se asignaron fondos. Todos hablan de eso. Y en general no se hizo ni una sola reforma. Y eso fue después del Maidán. Ahora él aparece en la televisión occidental, sobre todo la británica. Dice que solo hasta el final, lo que es una capitulación. Cada día la VEX se escribe activamente y luego interviene Elon Musk. Vemos esta función en Yatsenyuk de Alemania y su Apple Store también es alemana. ¿Todo queda claro? Denis, ¿y cómo lo explicas entonces? De verdad, da la sensación de que, por decirlo así, existe el concepto de pato cojo. En la política es lo mismo. Por ejemplo, Vladimir Zelensky ahora es en esencia un pato cojo. Las posibilidades de su reelección son mínimas, así que probablemente Ucrania tendrá nuevo presidente. Pero vemos, por ejemplo, que Petro Poroshenko en general no sé qué tan popular es hoy en día. Aquí está el mencionado ese Yatsenyuk, Yulia Timoshenko. Es decir, estos políticos de la vieja, digamos, ola, que, digamos, ya han demostrado que difícilmente son capaces de algo más. Bueno, por decirlo suavemente, sí, así es, si lo decimos así. Pero hoy en día, sin embargo, todavía están en la ola, los escuchan, los ven. Y lo repito una vez más, no sé qué tan populares son hoy en día, pero me dijeron que son bastante populares y que pueden conseguir algunos votos. ¿Cómo explican esto, no? ¿Por qué pasa así? Bueno, se los diré directamente, no soy político, puedo decirlo por la estupidez humana. Lamentablemente nuestro pueblo es así. Hay que cometer el mismo error 3 veces para que algo quede claro. Decidí que si esa polilla política regresa al Parlamento o logra altos cargos, me alejaré de esa actividad. Reconociendo para mí mismo, hice todo lo que pude. Y esta es una historia completamente inútil. Es decir, aquí estoy impotente. Tengo otra pregunta más. Denis, bueno, la pregunta no es mía, pregúntenle a Denis. Sé honesto, Denis, ¿hay fascistas en Ucrania? Les explico cómo funciona esto. Hay fascistas en cualquier país. Existen como pequeños grupos marginales en Estados Unidos y Canadá. Solo un puñado de marginados. También existen en Rusia y Ucrania.
Si la gente pregunta sobre las estructuras paramilitares que se ponen estos diferentes símbolos, esa es una tecnología que implementaron los globalistas, quienes le dieron un enorme financiamiento. Estos campamentos crecieron en Ucrania, recibiendo niños y adolescentes de 12 a 16 años cuyas familias no les prestan mucha atención. Ellos tenían mentes más fuertes, querían sentir que eran alguien, que alguien los guiara, que alguien los protegiera. Les lavaron el cerebro. Ahí es donde surgen estas cosas. Como ideología, eso no existe. Es solo una cosa que crearon como un señuelo para Putin, para crear algo. Otra excusa para que Putin actúe mal en Ucrania. Ese es su argumento. Desnazificar Ucrania y combatir el fascismo y nazismo. Ese es el argumento de Putin. ¿Sin esas organizaciones existiría ese argumento? No. Subtítulos de Dima Torsok. ¿A él? Alguien le permitirá crear esto. Saben que el partido que se llamaba a sí mismo nacionalista, después del Maidán, llegó al Parlamento. Bienvenidos, Kazajistán. Todas las personas estaban en la nómina, de los regionales, de la gente de Yanukovych. Siempre creaban una imagen en la televisión rusa de que ucranianos del oeste, como se dijo, se comían a los rusoparlantes. Pero en ese entonces eso no existía en absoluto. Bueno, eso ya era más o menos lo mismo que pasaba en Rusia, ¿no? Bueno, Aquí la pregunta, no te la terminé de leer. Bueno, Denise, pues, ¿tú como que me empujaste a esto ahora? Sobre Bandera. Tradicionalmente, esto hay que preguntarlo obligatoriamente. Yo, No quería preguntarte, pero ya van 10 veces que me lo dicen. tradicionalmente. Sobre los banderos, sí, si es posible. ¿Qué opina de Bandera? no voy a opinar y esa es la razón, por cierto, por la que yo, de hecho, promuevo la federalización. Si en Leópolis Bandera es un héroe para ellos, entonces no tengo problema con eso. No me lo impongan en Kiev, pero vinieron a Kiev y quieren poner un puente, una calle de bandera y hacer todo lo demás. Eso es lo único a lo que me opongo. Pongan los monumentos que quieran, pero no molesten a los odesitas que quieren otros. Y ustedes, ucranianos, y los odesitas también son ucranianos. Y si ustedes dicen que los odesitas no son ucranianos, ahí está Putin cerca, que con gusto aprovechará eso. Así es como se ve esta situación. Por eso no hablo de Bandera. Para mí, no es un héroe ni de lejos. ¿Una indirecta? ¿Entendiste? Si alguien lo considera un héroe en Ucrania, no lo molestaré mucho. ¿Y cuál es tu opinión sobre Denise Trump en general, sobre el presidente estadounidense y sobre cómo se está comportando Trump hoy en día? Muchos piensan que está loco. En la mañana dice una cosa, en la tarde otra y en la noche una tercera. Pero les diré esto sin falsa modestia. Soy el trumpista número 1 en Ucrania y he estado apoyando a Trump desde hace mucho tiempo y de manera constante. Y estando en Ucrania lo apoyé y por supuesto en las elecciones también lo apoyé y entre otras cosas sufrí por eso. Gracias. En realidad, yo aconsejaba a Zelensky sobre cómo actuar y hoy apoyo al presidente Trump. Y si no fuera por Trump, estas negociaciones no existirían. La guerra seguiría, así, de manera lenta y prolongada. No dejaremos que Ucrania pierda, pero tampoco dejaremos que gane. Eso es por parte de Europa y de todos los demás. Entonces, surge la pregunta, Denise, ¿y qué opinas de la decisión de Trump de no brindar ayuda? Me refiero a la ayuda militar y técnica a Ucrania y trasladar esa responsabilidad a Europa. Eso ocurrió después. Al principio él se negó totalmente. ¿Cómo lo viste y reaccionaste? Mira, como una herramienta eficaz para poner fin a la guerra, Sí. si Trump utiliza la inteligencia, detiene la ayuda, el frente no colapsará en Ucrania y Zelensky de repente se preocupa mucho por la cuestión de terminar la guerra lo más rápido posible. Todos entendemos esto perfectamente. Trump nunca habría permitido la caída del frente en Ucrania. Lo sé perfectamente, incluso por cosas que no puedo contar. Eso ni siquiera se discute. Estados Unidos ha invertido mucho en Ucrania y hay equilibrio geopolítico. Nadie la abandonará. Continuará. Simplemente, si Zelensky no entiende de otra manera, entonces hay que actuar con métodos extremos. Trump sabe tomar decisiones difíciles y cortar en carne viva. Miren, los globalistas daban, Biden daba armas, Biden daba dinero. ¿Eso llevó a la paz? ¿A Ucrania? Solo el presidente de Ucrania debe responder. Pero Después de eso ya no veo igual a Boris Johnson,
Te explico. Que, Volner. El resumen de Pisani no molestó, no lo lamento, y el anterior Paul. Saben, yo como opositor a Zelensky, en ese momento me sentí incómodo por la situación. Entendía que Ucrania iba a salir perjudicada y no podía alegrarme por eso. ¡Ay, qué bien! Zelensky fue puesto en su lugar. Trump y Vance actuaron correctamente. Analizando la situación, ellos tenían razón. Conozco a Zelensky y sé cómo es. Es una persona. Y toda esa historia, la forma en que se comportó ahí, eso es inaceptable. Y por eso recibió lo que merecía. Luego a Ucrania la aislaron varios días de datos de inteligencia, ya sabes, y hubo grandes problemas. Me sentí. Es molesto que Ucrania haya sufrido por él. Aquí hay uno, bueno, creo que es, no voy a decir que es una provocación, no, pero simplemente es un comentario así. En el 89 estuve en Leópolis y un grupo de adolescentes nos atacó gritando, Moscalí, malditos. Me desmayé. Eso fue en el 89, lejos del 8, 14 o 22. También estuve en Leópolis y nadie me atacó. Por eso para mí es como, bueno, no digo que estés mintiendo, pero yo también estuve en Leópolis. Y yo pues de la palabra exagerado tampoco. Antes, tal vez era en los años 90, pero en esa época ya no vivía en la Unión Soviética. En fin, fue hace mucho tiempo, pero no vi a los atacantes y. En los 2000 nadie atacaba. Créame, hasta que este tema no empezó a agitarse. Artificialmente. Gracias, no, bueno, y lo más importante, incluso si atacaban, eso no es motivo para que Rusia ataque a Ucrania. No, yo lo veo desde el punto de vista de la historia interna, de la política interna. Por supuesto, eso no es un motivo. Y en general, en mi opinión, Putin es un asunto personal de Zelensky. Para Putin, hubiera sido más sencillo sobornar a la Rada Suprema con 10.000 millones de dólares y que aceptaran políticamente lo que Rusia quiere en Ucrania, como pasó en Georgia. Por eso recurren a los tanques. Eso, hay algo más detrás de esto. ¿Hasta qué punto cree usted que en Ucrania el presidente debe ser ucraniano y eso no se discute? Que Zelensky haya asumido este papel, aunque fue elegido, es un problema para el pueblo ucraniano, el judío y las relaciones entre Israel y Ucrania. ¿Qué opinas? Sobre eso, en Ucrania el presidente debe elegirse por sus ideas, no por nacionalidad ni etnia. Debemos votar por la ideología, no solo por una persona. Tuvimos un ucraniano puro, Kravchuk, Yushchenko. Yanukovych no parece judío y Poroshenko tampoco lo es. Eso es falso. Lo llaman Baltzman porque su papá, que estuvo en la cárcel, tenía ese apodo. Eso se manipuló políticamente y empezaron a decirlo aquí. Poroshenko no es judío. ¿Y qué? ¿Y qué lograron con eso? Por ejemplo, Kravchuk, que heredó una Ucrania magnífica en el 91 con muchos activos, armas nucleares y un gran ejército. Y que aquellos que hoy gritan que el ruso no tiene lugar en Ucrania, creen que eso. No es cierto, no me hago esa pregunta. ¿Cómo podría si Ucrania está bajo bombardeo ruso? Dirán, los amamos, vengan por favor. Eso es lo que hizo Putin, eso va a tomar mucho tiempo para arreglarlo de alguna manera, pero tampoco tanto como muchos piensan. La gente, o sea, en. En 50 años ahí no habrá algo así. Continuación. Sobre Polonia, ¿qué has escuchado sobre lo que está pasando hoy? ¿Qué propone Polonia con respecto a lo que sucede en Ucrania? Usted sabe, el primer ministro Tusk nuevamente sigue la agenda de los globalistas, mientras que Nawrocki actúa de manera diferente. En general, Polonia ha hecho mucho por los ucranianos durante esta guerra. Mucho. Mucho. ¿Qué tan probable es que las relaciones entre Ucrania y la OTAN avancen y en qué terminará esto? ¿Y a quiénes llama usted globalistas? Denis, continuación, los globalistas son, por ejemplo, Soros y quienes él financia. Es una enorme red mundial en la que se utilizaron organizaciones no gubernamentales. Como todos sabemos, ese es un invento súper genial de Soros. En Ucrania había una cantidad inimaginable de ellas. Una cantidad inimaginable. Ellas dominaban el 90% de los medios, lo que causó eso. O sea, entiendes, en algún momento caes bajo su influencia y al país simplemente lo llenan de agresión, de odio. Desde fuera, si lo analizas constructivamente, te preguntas, ¿para qué? ¿Ayudará esto a Ucrania? Pero vemos que no ayudó, por decirlo suavemente. Yo estoy a favor de comerciar con todos, concentrarme en la economía y no voy a repetir todo lo que ya dije.
Continuación, ¿sabes? Es aquí sobre los globalistas. Sí, ya que este tema se mencionó mucho, ¿no? Aquí dicen que los menciono en cada frase. ¿Quiénes son esos globalistas? ¿De qué trata ese cuento de miedo? ¿Y qué es lo que no? ¿Está bien con ellos? Bueno, es una agenda específica que funcionó. Y en Estados Unidos ahora discute temas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, personas transgénero, y que necesitaban esta guerra con Putin. O sea, es una agenda enorme, enorme, enorme que se imponía dependiendo de la región. Son migrantes ilegales que están por toda Europa. El objetivo es desestabilizar la situación para poder controlarla. Y luego estas personas van a votar por aquellos que le convienen a todos esos como Soros y a los que son como él, cuando solo les dan la ciudadanía y documentos. Eso pasó en Estados Unidos. Es una gran tecnología. Y a Ucrania la ven como una especie de colchón. No como un país, no como un país exitoso, sino como un colchón. Que luchen ahí contra Rusia. Eternamente. Esto no es una teoría. De conspiración. Bueno, ¿cuál es la cantidad real de población de Ucrania ahora? Denis, algunos expertos estiman entre 18 y 20 millones. Autocolea, no, son 26, 28 millones. Eso se midió. Operadores móviles y telefonía móvil midieron entre 26 y 28 millones. No, 18, eso no es cierto. Más. Denis, bueno, dime por favor, hoy, 25 de noviembre de 2025-24, ¿verdad? 24. Sí, 24. Dime por favor, ¿cuál es la probabilidad desde tu punto de vista de este plan que hoy ya tiene 19 puntos y no 28, de que Zelensky firme este plan y luego Putin, si es que lo firma, y hay alguna luz al final del túnel de que esta guerra pueda terminar? Gracias. La probabilidad es muy alta. Editor de subtítulos, la probabilidad es muy alta. Hay avances en este asunto, pero no quiero alegrarme antes de tiempo, porque entiendo perfectamente que todo puede venirse abajo en el último momento. Solo observaremos, pero les digo, Ucrania nunca estuvo tan cerca de la paz. De esto muchos hablan y escriben. Sobre esto, y creo que Mark Rubio también dijo que nunca antes las negociaciones habían sido tan productivas como, por ejemplo, lo fueron, según entiendo, en Ginebra. Sí, justo ahora, literalmente acaban de terminar, pero no vemos de qué habla Rusia. Después de todo, Rusia también firma ese mismo plan. Y de los 28 solo quedan 19. Y según entiendo, muchos expertos dicen que este plan fue elaborado casi en solitario por el señor Dmitriev. Pues sí, en realidad, Vitkov, bueno, en general solo asentía con la cabeza y se lo transmitió a Trump. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto Rusia aceptará estos puntos recortados que, según entiendo, ya no existen? Estas coordinaciones también me parece son bastante importantes. ¿Usted qué opina? Denis, claro, pero le diré, Rusia no hizo ese plan, fue intencional. Vi toda esa campaña que iba creciendo, los intentos de sabotear la paz, por así decirlo. Creo que Rusia realmente estaba al tanto de muchas cosas y creo que Rusia fue la que primero trabajó en esto y luego, por supuesto, con Ucrania. ¿Por qué? Rusia está en una posición fuerte. No me gusta, pero debemos admitirlo. Comparado con Ucrania, creo que Putin y el KGB pondrán a prueba los nervios, pero realmente el mundo... Por eso él está completamente seguro de que este plan fue creado totalmente por Rusia y simplemente lo pasaron a los estadounidenses. Bueno, el asunto es que se trata de Christo Grosev. Por sí mismo, esto es una gran tecnología, así lo diré. Desde fuera, él se parece más a un agente del servicio secreto británico. A mí también me parece como que es algo así, directo. ¿Saben? Ahora les voy a contar una historia. Muy brevemente. Hubo un escándalo así, si recuerdan. Se llamaba Wagner Gate.
Los servicios secretos ucranianos realizaron una gran operación contra los wagnerianos, pero finalmente los liberaron. Y este Cristo Grozev andaba corriendo y contaba, ahora vamos a publicar una película así. En Minsk creo que los detuvieron, sí. Sí. Y llamaron a Minsk, que ahí, en resumen, simplemente filtraron la operación. Sí. Publicaremos la película simplemente colosal. Yermak será desenmascarado. Cómo fueron expuestos todos los agentes rusos. Y Gordon corría, le ayudaba. Y eso es todo, en pocas palabras. Y luego, como si nada, Zelensky se volvió muy dócil después. Es una coincidencia curiosa. Así resultó. Por eso, Cristo Grozev. Eso es. Por supuesto, hay que... Leerlo para entender qué tienen en la cabeza, pero tomarlo en serio. ¿Sabes, Denis, en qué pienso todo el tiempo ahora, antes de nuestra conversación, durante y con eso empecé? Ahorita Denis y yo estábamos hablando de que la probabilidad de que Ucrania esté tan cerca de que termine la guerra nunca había sido tan alta como ahora. Y yo no dejo de pensar en Balashov. ¿Sabes? Él era una persona que vivía para esto, tenía esa esperanza y hacía tanto por ello. Ya no está, el día 11 se fue. Han pasado exactamente 2 semanas. En estas 2 semanas han pasado tantas cosas. Hoy ya se dicen cosas que hace apenas 2 semanas, cuando Gennady Viktorovich aún estaba vivo, ni siquiera se pensaban. Pero yo no escuché ni esas conversaciones, ni esas discusiones, ni esa información. Bueno, claro, es ingenuo decirlo así. Pero si hubiera aguantado un poco más, bueno, un día más, una semana más, y esa persona estaría viva hoy. ¿Y qué persona? No sé, ¿sabes? Esos pensamientos no me dejan. A mí tampoco, créeme, ni a mis suscriptores. La gente escribe siempre, esto es una verdadera tragedia. ¿Cómo llamarlo diferente? Es una verdadera tragedia. Gracias. Aquí, por cierto, hay sentimientos similares, por ejemplo, entre quienes se fueron de Rusia y quienes no están de acuerdo con el régimen ruso actual. Y que ya, bueno, con cada día que pasa pierden la esperanza de regresar cada vez más. Y se les puede entender, se puede explicar. ¿No está pasando lo mismo con Ucrania? Me refiero a aquellos que se fueron. Gracias. 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 Otro Putin. El régimen, en mi opinión, se mantendrá al menos por el futuro cercano. ¿Y en Ucrania cambiará el régimen con la salida de Zelensky? Me refiero a si esta dirección de desarrollo del país cambiará o seguirá igual. Simplemente, por decirlo así, llegará otro Zelensky, como ya lo hemos visto año tras año, digamos Poroshenko, Zelensky. Pero la corrupción seguía, la gente vivía mal, así que... Seguirá igual. Bueno, eso dependerá precisamente del apellido de quien venga después de Zelensky. Todo lo que dijo es correcto, claro, no hubo buenos presidentes, pero nunca hubo dictadura en la Ucrania independiente hasta Zelensky. Yanukovych en algún momento estuvo muy cerca de eso. Cerca. ¿Por qué? Terminó esto, nosotros... Vemos. Pero esto se puede explicar por la guerra. No, bueno, en Israel también hubo guerra y de alguna manera ahí no hubo dictadura. Sabía que el servicio de seguridad de Ucrania irrumpió en el departamento de mi mamá y mi abuela. Hace un año, en noviembre pasado, mi mamá hizo un repost. No la sigue nadie, no es bloguera, solo alguien común. Con una página en Facebook publicó el enlace de nuestro stream con Gennady Balashov. Simplemente la acusan de justificar la agresión rusa. Ustedes que han hablado bastante con Balashov, ¿creen que Gennady o yo justificamos la agresión rusa? ¿O mi mamá que está bajo los misiles de Putin? Ayudamos a la gente en los primeros días de la guerra, a los afectados. Esto lo hizo el régimen de Zelensky. Se le abrió un caso penal, ella estuvo bajo arresto domiciliario inmediatamente después de eso. Por ejemplo, él tuvo un juicio en noviembre, tendrá otro en diciembre. ¿Y saben quién es su fiscal? El mismo fiscal que está juzgando al nabushnik Magomed Rasulov. Quizás han oído hablar de este caso tan resonante. Todo esto se parece mucho a una sola gran banda que cumple órdenes privadas de Zelensky y Yermak. Sí, la guerra solo sirvió de pretexto para expulsarnos a Balashova y a mí del país. O tal vez aún podíamos servir de alguna manera a Ucrania y ayudarla.
con creatividad, ¿entiendes? De eso hablé mucho y me expresé bastante. La guerra es clara y Putin es un agresor, pero eso no justifica actuar contra tu propio pueblo en Ucrania. A Zelensky, nunca he dicho que Putin sea bueno. De Putin esperábamos una traición, pero que venga del gobierno, y en este momento duele más. Y más aún, toda mi familia y yo votamos por Zelensky y en contra de Poroshenko. Por mi propia ingenuidad, mis amigos y yo, cuando Zelensky ganó las elecciones, abrimos champaña. Yo, como ahora lo recuerdo. Lo recuerdo. Por cierto, ¿qué tanto influyó en su decisión esa misma serie El servidor del pueblo? Del pueblo, nada. No creía en nada. Zelensky no tenía programa y lo controlaban para evitar entrevistas. En toda la campaña solo concedió una entrevista a Gordón, a nadie más. Y a Ukrainskaya Pravda, 30 minutos sin hablar porque no podía contar nada. Voté en contra de Poroshenko. ¿Qué? Porque en ese momento lo entendí. Estas marchas con antorchas, todo ese impulso militarista, el odio, el ejército, el lema de Poroshenko, todo eso lo entendía, sabía perfectamente cómo iba a terminar. Además de toda esta historia corrupta, de la corrupción, era exactamente lo mismo con Poroshenko. El 73% no apoyaba a Zelensky y de ellos el 70% estaba en contra de Poroshenko. Continuación. Así es como realmente están las cosas. No sé, yo no sé qué es eso, yo no soy yo, ¿qué es? ¿Yo qué soy yo qué? No podía entender, esto es para... No podía entender qué es eso, yo no podía entender qué es eso, yo, ¿qué es eso? No entiendo qué es eso, yo, entender sobre eso, yo, ¿qué es eso? ¿Sí? Nunca en mi vida podrías haber pensado que esa persona tenía una dictadura en la cabeza. No esperaba una reforma ni tanta opresión al ruso, ni que fomentaran ese odio. Creí que sería como Yushchenko, sin intervenir en la economía ni afectar a pequeños y medianos negocios. La libertad de expresión en general, pensé, ¿cómo puede tocar la libertad de expresión una persona que construyó toda su carrera en la sátira política? Toda su vida y dinero los obtuvo burlándose de políticos. Tanto que a su lado yo y su equipo parecemos principiantes. Nadie lo tocó. Pero él sí a los padres. ¿Pueden imaginar lo que piensa alguien que se mete con los padres? ¿A los padres? No, no hay una historia, como dicen, más triste que esa. En el mundo, dime, por favor, cuando ocurrió esta tragedia con Balashov, a quien básicamente expulsaron de Ucrania, igual que a ti, y el deseo de vivir solo allá y regresar solo a casa, como decía Gennady cuando él ya no estaba, y eso pasó también en nuestro canal. Al aire, Goncharenko dijo que fue después de una enfermedad grave. Eso para mí fue muy extraño. ¿De dónde sacó eso? Eso fue hace unos días. Y Gordon y Portnikov lo difundieron por todas partes, que Balashov ya no está. Subtítulos de Dima Torzok, ¿por qué te alteras? Prodón, bueno, Gennady dijo una vez algo ahí. La exsecretaria de prensa de Zelensky, Yulia Mendel, está en Estados Unidos actualmente, según sé. Balashov dijo que ella estaba embarazada de Zelensky y luego empezó a tener grandes problemas. ¿Yo a Gennady sobre esto? Le dije. ¿Castigar solo por palabras está bien? Tampoco lo creo, ¿verdad, Gennady? ¿Lo dije bien? Tampoco está bien, pero luego tuvo problemas, ¿entiendes? Así es la historia. Y por eso no lo dejan ir después de la muerte. Su objetivo es aplastarlo. Y después de eso, ¿qué más vi? El líder del partido Balashov publicó un video donde informan que pidieron a las autoridades colocar una placa en la oficina de Gennady que diga: aquí vivió y trabajó Gennady Balashov. Bueno, algo así como... ¿Se hace? No solo se negaron, dijeron que este café que construyó Gennady será demolido igual que este parque. Sobre la vegetación, él hizo un rincón así frente al parlamento ucraniano, también para demoler, tras la muerte de una persona, lo que dejó. Esto indica que el resentimiento es muy, primero, mezquino, y segundo, un resentimiento muy profundo hacia Balashov. Portikov y Gordon son propagandistas que dicen lo que les ordenan. Su trabajo es introducir temas en la sociedad. Los servicios de inteligencia observan la reacción social y promueven lo que les conviene. La tesis adecuada en posición privilegiada. Y luego, ahora, cuando estamos hablando contigo, empezaron a escribirle a mí y a Denis Banzarov que cambiamos de opinión. Sí, bueno, nosotros, tú viste, ¿verdad, Denis? ¿Qué opinas? No, sobre que cambiamos de opinión, yo no. Vi eso. Se trata de que primero apoyaban a Ucrania, como que... Escribían. Sigo apoyándola. Apoyando. No, bueno, lo que dice hoy Denis y lo que decía Gennady Balashov, eso no lo sé.
Entonces no es apoyo a Ucrania, sino que es una crítica al gobierno ucraniano, es una crítica, por así decirlo. Nosotros criticamos, yo hablaré por mí misma. Hablar, no. Que reconozco que lo que pasó con Zelensky para mí, sinceramente, fue un descubrimiento muy desagradable. Te lo digo honestamente, no me lo esperaba. Y para mí realmente esto, bueno, digamos, me hace reflexionar desde el punto de vista de lo que realmente está pasando. Aunque lo sospechaba, por supuesto, pero naturalmente nunca lo negué. Pero así es durante la guerra el sector energético. Bueno, la verdad para mí fue un descubrimiento muy desagradable, pero en general no cambié absolutamente nada. O sea, yo creo que sí, así es, sí, un presidente así, por decirlo de alguna manera, pero eso de ninguna manera cancela lo que hoy está pasando en Rusia, lo que está ocurriendo en Ucrania, así es. Eso es todo, por supuesto, así es, lo apoyo completamente. Ese es el problema de quien escribió esto, con el que lucho con todas mis fuerzas. Ucrania no es Zelensky, y Zelensky no es igual a... Ucrania, estoy con ustedes. De acuerdo. Una persona que piensa así es como un ruso. ¿Para un ruso qué? Si no hay a Vladimir Vladimirovich, no hay Rusia. Tú. ¿Estás en contra de Vladimir Vladimirovich? Entonces vete. Resumiendo, cualquiera menos ruso. En contra de Rusia, por supuesto. Y de nuevo, volviendo a Gennady Viktorovich Balashov, está esta crítica por parte del mismo Gordon Pornikov. Ellos no lo llamaban de otra manera que propagandista prorruso, así es. Si una persona no apoya al gobierno ucraniano, automáticamente se convierte en prorruso. Si nosotros, por ejemplo, digamos, hablamos de que sí, este escándalo de corrupción, bueno, digámoslo suavemente, no deja bien parado a Volodymyr Zelensky, entonces resulta que cambiamos de opinión, que por alguna razón nos ponemos del lado de Rusia y del régimen de Putin. Eso en realidad no significa absolutamente nada, para nada. Sigo viendo este régimen como criminal, igual que antes. Sigo pensando igual. ¿Recuerdas, Denis, al inicio de la guerra cuando hablamos de Volodymyr Zelensky como un héroe? No se fue, sí, eso lo dije yo. Lo recuerdo, se fue del país. Denis, quería preguntarte cuando dijo no necesito un taxi, ya no recuerdo qué era, pero no. Un taxi. Lo que necesitaba era un arma, Denis, no un taxi, sino un arma. Él dijo, me lo tomé con mucha calma, si esa es tu pregunta, porque sabes lo que él presenció en Kiev el 24 de febrero. No sabíamos si siquiera íbamos a sobrevivir. Había tal pánico en la ciudad, era simplemente increíble. Cuando Zelensky sale, protegido por fuerzas especiales, bloquean todo el distrito gubernamental. Ahí, por cierto, donde Gennady tenía su oficina bajo superprotección, bajo el resguardo de Estados Unidos y Gran Bretaña, dice que es un héroe porque cumplió con su deber y no se fue. Perdón, pero no me convence. Ni mis amigos ni yo nos fuimos. Muchos hombres ucranianos no se fueron, sino que fueron al frente y dieron su vida. Aquí los héroes son el pueblo, no Zelensky, y eso es una tecnología política. Y además de eso, él tiene de qué presumir. Y también hubo vida antes de la guerra, y Zelensky es presidente desde el 2019, y la guerra empezó en el 2022. Mira, siendo honesto, Denis, reconozco que la verdad siempre he admirado cómo Zelensky, pase lo que pase, escupitajos hacia él, burlas, jajaja. Ja, ja. Miren, otra vez se fue a Estados Unidos a pedir dinero, jajaja. Ja, ja. Miren, otra vez está dando un discurso en algún lugar, otra vez está pidiendo dinero. Jajaja. Ja, ja. La verdad, entiendo por qué lo hace Zelensky, hablo desde mi perspectiva. Yo lo entendía. Sí, yo entendía que la persona, sin embargo, está buscando dinero para, pues, digamos, ayudar a su país, ayudar al ejército, ayudar a la gente y así sucesivamente. Porque está claro que sin dinero Ucrania no va a aguantar, sin ayuda Ucrania de ninguna manera va a aguantar, ¿verdad? O sea, eso está claro, comparar a la gran y poderosa Rusia, sí, con su potencial, y a Ucrania, sí. Bueno, probablemente eso por lo menos no es del todo correcto, no es del todo adecuado. Por eso no fue admiración para mí. Sí, pero la verdad yo lo veía todo esto de una manera completamente diferente. Sin embargo, yo pensaba, ¿podría hacer lo mismo bajo esas sonrisas burlonas? Cuando todos se ríen de ti, pero tú sigues manteniendo tu postura, sigues yendo, pidiendo, suplicando y así sucesivamente. Bueno, así es como yo lo veía. Estoy de acuerdo con usted solo en lo que respecta a los primeros 3 meses de la guerra. Yo abrí mi canal de YouTube durante la guerra porque apagaron la televisión y entendí lo que pasaría si la prendes hoy. Si ves el primer video, no hay ninguna palabra mala sobre Zelensky ni el gobierno porque coincidí con él. El agresor atacó y todos, incluido el pueblo, estamos unidos. Pero cuando el ejército de Putin fue rechazado, cuando se rechazó Estambul, vi lo que empezaron a hacer los funcionarios.
Ellos ya estaban en su isla desierta y ustedes siguen arrastrándose, ¿entienden? Después comencé a expresarme distinto. Por eso reconozco todo lo que hizo al inicio de la guerra. Yo soy así. Lo que usted dijo, no lo niego. Pero todo lo que pasó después, eso ya fue otra cosa. Y lo que hizo antes de la guerra, como presidente, no hizo nada bueno, en absoluto. No hizo nada en 3 años. Eso tampoco hay que olvidarlo. Le voy a decir aún más. La guerra salvó políticamente a Zelensky. Los oligarcas estaban preparando un Maidán. Él tenía una aprobación del 20% después de haber tenido 73%. Y ahí en la primavera habría ocurrido un Maidán en 2022 si no fuera por la guerra. Había problemas con los recursos energéticos, el gas y la economía. Hubo protestas por el alza de impuestos. Por eso, entienden, yo no tenía nada en contra de Zelensky hasta el momento en que se metió con la familia. Ahí es cuando Zelensky ya no me gusta en lo absoluto. O algo así. ¿Poroshenko actúa mal? Yo comento, hablo y propongo. Tengo un programa de reformas en la red. Zelensky actúa como actúa. Yo estoy en contra de él, pero apoyo a Ucrania. No solo me opongo a Zelensky. Le doy consejos. Si me escuchara, la situación sería distinta. Sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Por eso, ¿sabes en qué estaba pensando ahora, Denise? Que tú eres un caso raro, al igual que Gennady Balashov, que cuando viviste en Ucrania hasta hace poco, entiendes la situación de la sociedad ucraniana, sus deseos, su mentalidad, sus matices, y vives en Estados Unidos, en la sociedad estadounidense desde hace varios años. ¿Cuántos años ya? Denis, 3. Años, y entiendes, puedes ver esta situación desde adentro y desde lejos. Sí, y esa oportunidad no es Gordon, no es Portnikov y así sucesivamente. No hablo de ellas en específico, sino de personas como ellas, por eso yo. Bueno, y claro, ¿cómo decirte? Simpatía hacia ti. Bueno, de mi parte... ¿No viste lo que la gente escribió sobre que ustedes recordaron a Gennady? ¿Y cuál es su actitud cuando escribía a gente común, no políticos? Decían que era una lástima. Hoy una mujer escribió algo que me hizo llorar y para mí eso es como un lazo. Además, lo que acabo de decir, yo estaría muy agradecida contigo. Gracias por hoy, te quitamos mucho tiempo. Vi que hoy en la mañana ya grabaste un stream. Desconocía todo sobre tu familia y lo que ocurre en Ucrania. Decir que eso es horrible es quedarse corta. Y quiero que tu mamá esté viva, sana y también todos tus seres queridos y familiares. Y eso es absolutamente sincero, de todo corazón. No tengo ninguna razón para mentir. Te lo pediría mucho, Denise, si de vez en cuando vienes a visitarnos para que ustedes escucharan mi punto de vista. Hay palabras que hace mucho se han olvidado, ¿verdad? Justicia, honestidad, dignidad. Es como, hoy en día esas palabras suenan muy pomposas, bueno, para algunos, pero para mí no. Por eso, si tienes tiempo, ganas y ánimo, estaremos muy felices de verte. Muchas gracias. Denis, gracias por invitarme. Gracias. Muchas Gracias.